Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la segunda mesa. Y bueno, esta mesa está integrada por tres presentaciones: Adriana Klinoff, Antoni y Aide Montesano, ¿sí? Voy a respetar el orden del programa, así que empiezo yo con mi trabajo. La melancolía como sujeto, tema, asunto del romanticismo. Una lectura desde un psicoanálisis por venir. Esta presentación recoge algunos ítems de una investigación en la que llevo trabajando algún tiempo. En este sentido, voy a establecer solamente los aspectos centrales de los tres ejes principales que la estructuran. Primero, algunos criterios para situar la noción de melancolía en sus distintos contextos. Segundo, el romanticismo en su relación con la modernidad y el lugar de la melancolía en ese cruce. Tercero, la melancolía como sujeto, tema, asunto del romanticismo leído desde el psicoanálisis en la perspectiva del Pic de Apola. Inicio. Algunos criterios para situar la noción de melancolía en sus distintos contextos. En este apartado tomo como referencia bibliográfica principal el libro de Jan Starobinsky, La tinta de la melancolía. Un primer contexto se corresponde con la concepción de la melancolía como enfermedad. Revisaremos algunos de los momentos históricos más significativos para nuestro propósito. El término melancolía es de origen griego y significa humor negro. Esta es su marca de origen ligada a la teoría de los humores o fluidos corporales que formuló Hipócrates y amplió Galeno, identificando cuatro: la sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Vuelvo, el parámetro de la salud está dado por la armonía y equilibrio entre los cuatro humores, lo que deriva en que la prevalencia de alguno de ellos, rompiendo ese equilibrio, genera distintas enfermedades según sea el humor en cuestión. En el caso de la bilis negra o atrabilis, son varias las afecciones ocasionadas por su corrupción, sea por desplazamiento a sitios corporales no adecuados o a su inflamación, aunque es la melancolía la que atravesó los siglos hasta nuestros días. Sin embargo, más allá del impacto particular que pudo tener el temor y la tristeza permanente en tanto afección designada como melancolía, Starobinsky propone que la persistencia de la palabra que se conserva en el vocabulario médico desde el siglo V a.C., obedece a cierto gusto por la continuidad verbal. Esta afirmación, que puede resultar banal, en verdad entraña el núcleo de lo que entiendo nos compete, ya que luego de esta afirmación el autor justifica esta suerte de inercia en la necesidad de la medicina de conservar la unidad en sus procesos de transformación a través de los siglos. Esta transformación involucra la variación de los síntomas que, a pesar de las diferencias que surgieron, continuaron con la misma designación. El punto es que para la medicina y luego con el surgimiento de la psiquiatría, lo que estaba en juego era el tratamiento ligado a las causas. Hasta el siglo XVIII casi toda la patología mental era vinculada con la melancolía y se sostenía la hipótesis del origen de la enfermedad en la corrupción de la bilis negra. Por esta razón, aunque los síntomas eran múltiples,
la absoluta coincidencia con la causa simplificaba las cosas. Pasamos ahora a otro contexto, la Edad Media, etapa en la que el advenimiento de la cristiandad introduce un nuevo factor que participa de la teoría sobre melancolía. Partimos de la consideración que la tradición había instalado. El médico en la antigüedad se ocupaba de sanar la pasión del cuerpo y el filósofo tenía a su cargo curar las enfermedades del alma. Si bien la divisoria enunciada es demasiado lineal y falta de precisiones, para nuestro inmediato propósito resulta adecuado, porque el punto radica en lo que concierne al alma, territorio en disputa a partir de la institucionalidad del catolicismo. Para los padres de la Iglesia, la pregunta es si esa enfermedad del alma es consentida por la voluntad del que la padece. En ese caso, se trata de un pecado de tristeza o tal vez de un ataque de asedia. La asedia es la desesperanza en la salvación, un distanciamiento de la creación divina. Podemos incluir que el pecado capital de la pereza, digo que por ahí conocemos el término, es justamente esto, ¿no? Otro contexto de sumo interés es el Renacimiento, particularmente el giro que toma a partir de la figura de Marsilio Ficino y de los platónicos de la ciudad de Florencia. Ficino promueve la idea de la melancolía temperamento, encuadrada en la compleja sistematización sobre los distintos planos del alma humana y la influencia de la astrología que se suma a la teoría de los humores. En este sentido, la prevalencia de Saturno en el plano astral sumará características sombrías a la ya oscura atrabilis. Pero también habrá que considerar la influencia beneficiosa sobre el nivel más elevado del pensamiento. Así es que el temperamento melancólico es vinculado al arte de vivir del intelectual, ligado entonces al poeta, al matemático, al gran príncipe y fundamentalmente al filósofo. Es la característica que debe ser aprovechada y a su vez tratada con la debida precaución por los riesgos que siempre entraña, devenir enfermedad. Pasamos ahora a nuestro último contexto, el de la época moderna. A partir del siglo XVIII, el interés sobre el sistema nervioso, del que ya había cierto conocimiento previo, adquiere un lugar decisivo, fundamentalmente por la influencia de la Ilustración. El cerebro y los nervios pasan a tener una supremacía indiscutible por el hecho de ser los que rigen el comportamiento intelectual y físico del individuo. Por lo tanto, su desajuste es la causa de la enfermedad mental. Este nuevo criterio teológico forma parte de la reciente especialización médica psiquiátrica y el tratamiento, junto con la farmacología, incluye de una manera más distinguida las intervenciones de la psicología. Tenemos que considerar que este cambio de paradigma se corresponde con la construcción del individuo moderno y la supremacía del yo, articulados en el cerebro y los nervios como sistema que da fundamento a las condiciones humanas. A su vez, esto lleva de suyo una intimidad que pasa a ser explorada en términos de una reflexión personal, tal como aparece en una gran cantidad de obras literarias que tenían por tema mayoritariamente la melancolía. En buena medida, la psicología de la época se apoyaba en estos registros para establecer su referencia sobre esta afección. Es en este contexto en el que nace el psicoanálisis, con la figura de Freud claramente reconocible en esta tradición erudita y literaria. Exploremos algunos aspectos de esta tradición, específicamente una línea que se abre desde la risa de Demócrito. La historia cuenta
que, siendo Demócrito el filósofo respetado y admirado, decide aislarse de la ciudad y vivir en soledad. Sumado a esto, la frecuente costumbre de reírse indiferente de todo llevó a sus compatriotas a asegurar que estaba loco. Convocado Hipócrates para recuperar el juicio del sabio, inicialmente establece que la risa, que no distingue entre el bien y el mal, es señal inequívoca de melancolía. Pero la soledad puede ser algo ambiguo. Habrá el hombre contemplativo y la de aquel atormentado por la bilis negra. La conclusión a la que llega Hipócrates es que Demócrito lleva su vida en la contemplación y al estudio. En cuanto a la risa, su razón es efecto justamente de todo lo observado y pensado sobre los hombres. El absurdo en el que se juega la existencia humana, en la que el mismo Demócrito está incluido. Una risa que muestra la ironía propia del melancólico que ha reflexionado sobre el absurdo de la existencia. La idea presente en este relato, con el tiempo, pasó a formar parte de una tradición que sumó la voz satírica a la ironía como los elementos de la melancolía para pensar el campo de la estética, fundamentalmente en Alemania. Es en este registro que Schiller, en su ensayo sobre la poesía ingenua y la poesía sentimental, establece la particular armonía de la antigüedad con el mundo natural y la capacidad de la palabra para sostener la inmediatez en la relación de la palabra y aquello que nombra. En cambio, el advenimiento de la poesía sentimental, cargada de un sentimiento reflexivo que rompe con la armonía, hace surgir, en situación de exilio, un nuevo orden de la palabra. Se trata de una pérdida que anima al sentimiento reflexivo, dado que, si antes el poeta ingenuo, en su propósito de imitar la realidad, establecía un vínculo con la naturaleza y tenía una relación inmediata con su objeto, el poeta sentimental reflexiona sobre la impresión que los objetos dejan en él. Por lo tanto, siempre se observa a sí mismo entre dos representaciones, la de la realidad, que es su límite, y la de su idea, que es infinita, lo que genera dos sentimientos discordantes. Este desdoblamiento, ya presente en la caracterización de la melancolía, hace que los diferentes matices de la poesía sentimental, por ejemplo, la elegía, incluyan el luto por la naturaleza perdida y el ideal inaccesible. Por razones de espacio no podemos extendernos en el despliegue que se genera alrededor de esta idea central, que va gestando una trama que relaciona grandes nombres de la literatura y el arte en general, participando de un nuevo paradigma. Lo fundamental es tomar registro que la fuerte articulación entre melancolía, el artista y el intelectual, a partir de una cierta concepción de la pérdida. Retomamos ahora la consideración que realiza Starobinsky sobre el psicoanálisis en su decir sobre la melancolía. En base a lo formulado sobre la tradición en la que se inscribe Freud, podemos considerar que el tratamiento que le otorga al tema, tomando como referencia central su escrito Duelo y Melancolía, no es ajeno a las categorías del nuevo paradigma antes mencionadas: la palabra exiliada del objeto, la naturaleza perdida y la reflexión como espacio de desdoblamiento. Sin entrar en los desarrollos conceptuales que participan de su teoría de la melancolía, notemos que para dilucidar esta afección propone un sistema comparativo con el duelo, situando previamente a la melancolía en el contexto de las perturbaciones anímicas narcisistas, contrastada con el sueño como paradigma normal.
También el duelo será la referencia de normalidad, pero en este caso como el afecto esperable ante una pérdida, respecto de la cual, si en el duelo hay un registro consciente de lo perdido, en la melancolía, aunque se sepa qué o a quién se ha perdido, se desconoce lo que perdió en él, por lo que concluye que se trata de una pérdida de objeto sustraída a la conciencia. La síntesis que propone Starobinsky sobre la concepción freudiana de la melancolía es que se trata de la consecuencia de una elección de objeto narcisista a la que le corresponde una disminución de la libido en el yo y la identificación del yo con el objeto perdido. La intervención de crítica del yo, que más adelante designa como superyo, se acompaña con una agresión sádica, aunque podría suceder que se acceda a una ardua verdad. El interés de Starobinsky es mostrar que también Freud se vincula con la tradición que sitúa como causa de la afección a la reflexión, que tanto adquiere el sesgo de las superficies reflejantes, donde aparece el espejo negro de la melancolía, como a ese campo semántico que se amplía en la secuencia de retractar, retroceder, retraer, volverse hacia sí mismo, retornar. 3. El romanticismo en su relación con la modernidad y el lugar de la melancolía en ese cruce. En este eje tomo como referencia bibliográfica central el libro de Michael Lowy y Robert Sayre, Rebelión y Melancolía, el romanticismo como contracorriente de la modernidad. Resulta inevitable iniciar este ítem aclarando que la vastedad de estos dos temas, tanto el romanticismo como la modernidad, solo nos permite situar unos pocos puntos centrales para nuestra articulación. Nuestro libro de referencia tiene la ventaja de trabajar a partir de los problemas teóricos y conceptuales con los que se enfrenta todo propósito de establecer con nitidez y certeramente qué es el romanticismo. Esta posición implica una investigación que presenta los distintos sesgos y campos en los que se manifiesta el movimiento romántico, sean literatura, artes plásticas, arquitectura, diseño de jardines o política y economía. Probablemente una de las situaciones más complejas que han localizado los autores sea la de despejar en los distintos textos de referencia una lectura crítica que no quede sesgada por prejuicios, sean en contra o a favor. En su caso, es establecer al romanticismo como concepto, una construcción teórica que salve la dificultad de definiciones esencialistas que buscan un denominador común en la cuantiosa diversidad de características. Esa diversidad es tal que tiende a generarse en términos opositivos, ya que se le puede reconocer una naturaleza revolucionaria y contrarrevolucionaria, individualista y comunitarista, cosmopolita y nacionalista, realista y fantástica, etc. Señalan los autores que esta contradicción termina atravesando de tal modo que hay quienes han ubicado como un factor común y unificador del romanticismo al conflicto interno, la disonancia y lo contradictorio. Dejan caer este criterio y avanzan hacia el concepto partiendo de una definición del romanticismo como Weltanschauung o visión del mundo, pensada como una estructura mental colectiva. La formulación del concepto está apoyada en la noción de Begriff dialéctico, entendiendo que de ese modo se puede dar cuenta de las contradicciones del fenómeno y de su diversidad, junto con la extensión que le otorgan a la noción, tanto abarca romántico como romanticismo. La amplitud temporal excede la época en la que surge como denominación de una corriente artística. La sitúan
como una de las tendencias de la cultura moderna, entre otras. Plantean la instalación de la visión romántica en la segunda mitad del siglo XVIII y su permanencia hasta la actualidad. En su consideración, el romanticismo representa una crítica de la modernidad, es decir, de la civilización capitalista moderna en nombre de valores e ideales del pasado precapitalista premoderno. En este sentido, agregan, el romanticismo está iluminado desde su origen por la doble luz de la estrella de la rebelión y del sol negro de la melancolía, frase que pertenece a Nerval. Desde la visión romántica, todo aquello que constituye la cuestionable forma de vida producto de la modernidad pasa a ser la realidad. Por lo tanto, las ideas románticas tienen el estatuto de fantasía irrealizable, ya que se trata de una convicción dolorosa y melancólica de algo precioso que se ha perdido, tanto a nivel del mundo como del individuo. Cuarto, la melancolía como tema, sujeto, tema. En el recorrido propuesto hemos podido ordenar bajo cierto criterio que, aunque no prescinde de la secuencia de cortes históricos, apuntó a escribir un mapa de los significados que adquiere la noción de melancolía según la covariancia del sistema significante en el que leemos su valor, según la densidad de la trama de las distintas épocas. En este sentido, es posible localizar un punto de inflexión en el que el estatuto que adquiere la melancolía a partir del Renacimiento se bifurca y, junto a la tradicional clasificación médica, pasa a ocupar un lugar social y cultural ya no como enfermedad. La categoría de temperamento melancólico habilita cierta valorización idealizada del melancólico como esencial al intelectual, el artista o el gobernante. Si bien está el antecedente de Aristóteles con el problema 30, el hombre de genio y la melancolía, donde analiza la vinculación causal de la genialidad con la melancolía, la teorización de Marsilio Ficino en el Renacimiento mantiene la vinculación entre estas condiciones, pero sin la fatalidad de la enfermedad, sino del temperamento melancólico que es considerado con un valor positivo. Con variaciones, este temperamento melancólico se fue modulando bajo una estética social y cultural, construyendo estereotipos según las distintas épocas. Por ejemplo, en el siglo XIX, el spleen, término inglés que significa vaso, recordemos que para la antigüedad este es el órgano de la bilis negra, designaba una forma de melancolía que otorgaba estatus social. Popularizado por Baudelaire, el spleen es uno de los emblemas del romanticismo. Esta relación a la vinculación entre melancolía y romanticismo, agregamos a lo planteado en el ítem anterior, que la posición melancólica pierde del sistema de valores una de las condiciones más destacadas en el Renacimiento. Nos referimos al valor del pensamiento abstracto y el dominio de las matemáticas. Esto es en consonancia con el cuestionamiento del romanticismo a la del romanticismo a la racionalidad que caracteriza la modernidad. Desde la orientación del Pic de Apolo y coincidiendo lo que en su momento propuso Diego Pacheta, a la luz de lo trabajado podemos establecer que el psicoanálisis freudio-lacaniano está posicionado en relación al retorno y el cuestionamiento a la reflexión, algo que lo vincula directamente con la posición romántica y su sujeto tema, la melancolía. Por razones de extensión ha quedado pendiente un análisis más ajustado para fundamentar nuestra hipótesis, junto con algunos puntos sobre el aspecto clínico
principalmente desde la obra de Lacan y la propuesta de Alfredo Edelstein respecto de las estructuras clínicas. Ahí está. ¿Qué pasó? Me encantó. Es el inicio. Olá. Es el inicio de una investigación. Alô, alô? Ok. Dale. Bueno, buenas tardes. Hola. Sou de Brasil, meu nome é Rosana. Peço desculpa pelo atraso. Me ouvem bem? Escutam? Sim? E eu vou apresentar agora a Adriana Klinoff, que todos conhecem. A Adriana é psicoanalista e vai falar sobre os afectos, pensamientos, residuos, ser. Bien. Bueno, el título de este trabajo es Los afectos, pensamientos, residuos o ser. La idea de este escrito es presentar algunos recorridos pensados por Lacan referidos al tema de los afectos. Afecto, efecto, significante, pensamiento, cuerpo y estructura se articulan con el fin de seguir acercándonos al sujeto de este otro psicoanálisis. La propuesta excluye pensar la tradicional relación binaria que propone la psicología, afecto-pensamiento, o desde la filosofía, cuerpo, alma, intelecto, o desde la teoría freudiana, pulsión, representación, afecto, energía, descarga o cuerpo tridimensional. Lacan pone el énfasis en la relación pensamiento-intelecto y la separa de lo afectivo-emocional. Afirma que las articulaciones significantes y sus combinaciones tienen prioridad sobre las pasiones/afectos. Cita: solo necesito recordarles el carácter confuso del recurso a la afectividad, hasta el punto en que incluso cuando se hace referencia a ella en el interior del análisis, ella nos lleva siempre a algo del orden del callejón sin salida, que apreciamos como no siendo la línea en la que nuestra búsqueda puede progresar verdaderamente. Seminario 7. O sea que recurrir a los afectos no es el camino por donde deberíamos ir. 1. Lo que los afectos no son. Cita: lo afectivo no es como una densidad especial que faltaría a la elaboración intelectual. No se sitúa en un más allá mítico de la producción del símbolo, anterior a la formulación discursiva. O sea, los afectos no están antes del discurso. Cita: mediante lo cual nosotros no podríamos de ninguna manera considerar el afecto como lo que sea sin caer en una primariedad cualquiera. Ningún afecto significativo, ninguno de aquellos con los cuales nos las vemos, de la angustia a la cólera y a todos los demás, puede siquiera comenzar a ser comprendido, sino en referencia en la que la relación de X con el significante es primera. O sea, los afectos no son lo primero, no son experiencias desde cero y luego el lenguaje, sino al revés. Los afectos son secundarios, es decir, restos de las articulaciones significantes. Cita: alguna vez he tratado de decir lo que el afecto no es. No es el sujeto dado en su inmediatez, ni tampoco el sujeto en una forma bruta. No es en ningún caso protopático. Yo busqué lo que es protopático y dice: protopático significa sensibilidad elemental sin capacidad de discriminación, como la táctil, térmica, dolorosa y sinestésica. Los afectos no son fenómenos primitivos de naturaleza evidente, o sea, no son la sensibilidad de los sentidos. Los afectos quedan así reducidos a efectos secundarios de la combinatoria significante. 2. Pensamiento/significante y afecto. Comenta que el pensamiento no es una categoría, casi diría que es un afecto, aunque esto no quiere decir que se encuentre en su forma más fundamental bajo el aspecto de afectar. Seminario 17. O sea que señala que, a diferencia de la psicología o de la filosofía, el pensamiento no es una categoría. Ubica el pensamiento, entre paréntesis, logo, discurso, articulaciones significantes, ser hablado, como afecto.
El concepto pensamiento puede ser considerado como las articulaciones significantes. Postula al afecto como un efecto de los significantes que afectan. 3. La langue. La langue nos afecta como afectos. Hay efectos de un saber que resultan enigmáticos para el sujeto como afectos, ya que son resultado de una operación significante que él desconoce. Yo acá no lo puse en el trabajo, pero cuando lo volví a leer se me ocurrió, poner afectos, la A entre paréntesis como el objeto o sea, paréntesis A, objeto A, afectos. Pero se me ocurrió en la lectura que hice. Estamos afectados por cómo hemos sido hablados por la lengua de por lo menos 3 generaciones. Cita: la lengua nos afecta, ante todo, por todo lo que ella comporta como efectos que son afectos. Estos efectos de la lengua, ya ahí, como se sabe, va mucho más allá de todo lo que el ser que habla, es susceptible de articular como tal. Seminario 20. 4. Afectos posicionales del ser. Afecto / deseo. Cita: interpretar el deseo es restituir aquello a lo cual el sujeto no puede acceder por sí solo, a saber, el afecto que designa su ser y que se sitúa en el nivel del deseo propio. Es cuestión de que esto, que se produce bajo una forma inaccesible para el sujeto, recupere su sentido con respecto al discurso oculto que está involucrado en ese deseo, recupere su sentido con respecto al ser, confronte al sujeto con el ser. Seminario 6. Entonces, la relación deseo-afecto podría pensarse de la siguiente manera. Los afectos se articulan al ser y, por lo tanto, la idea sería intervenir para ubicar cómo estos opacan el deseo. En el Seminario 17, Lacan toma la recomendación del budismo de purificarse de 3 pasiones fundamentales: el amor, el odio y la ignorancia. Interesante la idea de la purificación de las pasiones afectos. Cita: ese sentido auténtico es, por ejemplo, el que se define por lo que denominaré los afectos posicionales con respecto al ser. Son los que denominamos mediante estos términos esenciales amor, odio e ignorancia. El afecto es algo que se connota dentro de cierta posición del sujeto con respecto al ser. Ignorancia. Cita: pues por ahí retorna el sujeto a la revelación del correlato de la lengua, que es ese saber de más del ser, y para él su pequeña oportunidad de ir al otro con mayúscula, a su ser, que, como señalé la vez pasada, es el segundo punto esencial, no quiere saber nada. Pasión de la ignorancia. Seminario 20. Perdón la cantidad de citas, pero fueron muy útiles para pensar. Otra cita en otros escritos. La pasión mayor del ser hablante, que no es el amor ni el odio, sino la ignorancia. La ignorancia tiene la estructura de sostenerse en un conjunto completo, consistente e imaginario. El ser se forma con la ignorancia del saber de más acerca del deseo. La ignorancia, o sea, no querer saber nada del deseo, es opuesto al espacio de análisis que intenta proveerle un saber de más. Odio. Cita: odio, que es justo lo que más se acerca al ser, que llamo el existir con guión. Nada concentra más odio que ese decir donde se sitúa la existencia, con guión. Seminario 22. Seminario 20. El odio a la existencia con guión porque se refiere a la existencia, el ser. Por lo tanto, la abolición del movimiento deseante falta en ser. O sea, es el odio a la existencia con guión y el amor a la existencia sin guión. ¿Sí? Amor / deseo. Cita: que el amor, aunque se trate de una pasión que puede ser la ignorancia del deseo, no por ello es capaz de privarlo de su alcance. Otra cita: el amor se distingue del deseo, considerado como la relación límite que se establece entre todo organismo y el objeto que lo satisface, pues su objetivo no es la satisfacción, sino ser, en el amor. Ubica el amor como ignorancia del deseo. Si el amor es ser y el deseo falta en ser, por eso, como señalé más arriba, este afecto como ser tapona el deseo, el amor. Otra concepción del amor: amor / don. Cita: lo que de este modo al otro con mayúscula le es dado colmar, que es propiamente lo que no tiene, puesto que a él también le falta el ser, es lo que se llama el amor, pero también el odio y la ignorancia.
Otra cita. No hay mayor don posible, mayor signo de amor que el don de lo que no se tiene. También utiliza un neologismo en el seminario 18 como l'amour, L'A entre paréntesis, literalmente el amuro dando cuenta del objeto A y del muro que ubica la imposibilidad de darlo todo, ya que se da lo que no se tiene, o sea, la falta. Amor / demanda. Cita. Es también pasiones del ser lo que evoca toda demanda. La demanda de amor como incondicionada, o sea, sin condiciones, toda. Amor / signo / uno. Cita. Lo que interviene en la relación de amor, lo que se pide como signo de amor, es siempre algo que solo vale como signo y no hay mayor don posible, mayor signo de amor que el don de lo que no se tiene. En el don de amor, el amor es un signo, ese algo que se da, queda atrapado en ese intercambio con el otro, se da lo que no se tiene. Cita. El amor es impotente, aunque sea recíproco porque ignora que no es más que el deseo de ser uno, lo cual nos conduce a la imposibilidad de establecer la relación entre ellos. Seminario 20. O sea, el amor es otro que hace uno. Los afectos están pensados como ser determinados por una verdad más que como un saber e implican una caída del significante al signo. Entonces, la verdad del sujeto acerca de sus afectos debe ser interpelada, intervenida para arribar al saber de los mismos y alejarlos del ser que suponen. Cita. En la unión entre lo simbólico y lo imaginario, esa ruptura, esa arista que se llama el amor, en la unión entre lo imaginario y lo real, el odio, en la unión entre lo real y lo simbólico, la ignorancia. Ahí está, no sé si está el dibujito. ¿Subí? Bueno, dice, funcionan los tres afectos enlazados en el mismo momento, o sea, en el nudo se ubican el odio a la existencia, con guión, la ignorancia del saber acerca del deseo del sujeto y del otro, así como la esperanza del amor como don que da todo cuando se da nada. Entonces yo ahí puse que en estos nudos él propone el de la derecha en las lúnulas imaginario y real odio, entre imaginario y simbólico amor y entre simbólico y real ignorancia. Y entonces ubique el odio a la existencia sin guión, el amor dar todo o ser reconocido y en la ignorancia al no saber, ¿no? Entonces acá puse que esto funciona como un engaño y que estos textos, el odio, el amor y la ignorancia, pensados desde esta lógica, son otros que hacen uno, donde se supondría que habría una relación sexual. Y en la otra nudo aparecen en la lúnula la existencia con guión, dar lo que no y saber de más, ¿no? Que es lo que propone, esto sería el desengaño del primer nudo, ¿sí? O sea, tolerar la existencia con guión, saber que el amor es dar lo que no y tolerar el saber de más, ¿sí? Y serían otros que no hacen uno, ¿no? O sea, no habiendo relación sexual. 5. Estructura. Cita. Cuando se sigue la estructura, uno se persuade del efecto del lenguaje. El afecto está hecho de efecto de la estructura. Seminario 24. Los afectos son efectos de la estructura. Los afectos afectan al sujeto, no a la persona ni al individuo. Los afectos son efectos del significante, efecto de estructura entre el campo del sujeto y campo del otro. No nacen de la nada, ya estaban ahí. Afecto y otro, A y otro con mayúscula. El afecto afecta por el discurso del otro encarnado y por el A, orden simbólico. Frederick Lordon, en su libro en 2018, La sociedad de los afectos por un estructuralismo de las pasiones, propone adoptar una posición antisubjetivista y antihumanista de los afectos y del ser humano. Su propuesta es repensar las pasiones en un juego estructural y social, para que, cita, los afectos no son otra cosa que el efecto de estructuras en las cuales los individuos son introducidos. Fin de la cita. Las estructuras y las instituciones promueven con eficacia configuraciones de deseos y afectos y se expresan en los individuos que son envueltos y conducidos por esos deseos, los cuales reproducen. Cita.
es por haber sido afectados en y por las estructuras que los individuos han deseado comportarse como se comportan. Fin de la cita. Según Lordon, los afectos son ofrecidos por el orden simbólico global y local. Cita, pueden tener el carácter abstracto de estructuras, instituciones o de relaciones sociales. Las estructuras globales se expresan localmente en los cuerpos individuales a través de los afectos que producen. Comenta que no existe una capacidad infinita y totalmente libre de los afectos, sino que estos estarían condicionados de antemano por las estructuras. Las instituciones que nos afectan tienen la capacidad de homogeneizar los comportamientos posteriores. Las instituciones están dotadas del poder de afectar a todos, por lo tanto, afectarlos en parte idénticamente. Esta es una cita. En una sociedad dominada por el imperio de la ley del logro de la felicidad, que funciona como un engaño, no llama la atención que la depresión sea el padecimiento común como el contrasentido, siendo un movimiento contrario a lo que las estructuras dominantes intentan imponer. Por eso Lacan, en el seminario Los que no son cautos erran, o sea, los que no están prevenidos del engaño erran, eso debería funcionar como una orientación para nuestro trabajo, o sea, cuestionar los engaños estructurales. Bueno, ahora voy a apresentar mi amigo Antoni Canielis, es psicoanalista, formado en letras y fundador de Apola Barcelona. Antoni vai falar sobre pulsión de morte, o princípio infernal do materialismo. Bueno, hola. Me disculpo porque finalmente he decidido proyectar únicamente las citas y una tabla que voy a comentar, eso sí, en portugués, porque mandé un texto, pero lo tengo lleno de anotaciones, me gustaría comentarlo libremente y creo que leer y escuchar algo distinto, más que aclarar, va a confundir. Prometo que después puedo mandar un texto nuevo escrito con todo. Hace ya varios años que vengo investigando en el marco de una maestría en la Facultad de Psicología de la UBA el tema del creacionismo y la figura de la creación ex nihilo en el psicoanálisis lacaniano. Ahora bien, en 20 minutos me es totalmente imposible presentar los resultados de un proyecto completo, los objetivos generales, las hipótesis. Espero también poderlo presentar en un futuro, que se publique y hacerlo con el tiempo que merece y que creo que también que requiere. A continuación expondré una idea que sí surge del núcleo de esta investigación, pero no implica tomar en cuenta toda su amplitud. Introduzco esta idea del siguiente modo. La pulsión de muerte de Freud ha sido reinterpretada en el psicoanálisis lacaniano de formas distintas. Por ejemplo, como el goce de satisfacción del goce, o simplemente, como nosotros solemos denominarlo, goce mortífero, como una paradójica satisfacción, esto sería otra definición, al no alcanzar lo que uno ambiciona. Otro ejemplo sería como una falta imposible de recomponer en el campo del deseo. Incluso también se ha afirmado que la pulsión de muerte no existe, tal como lo deduce Alfredo Edelstein con base a su análisis del automatismo de repetición en Lacan. Lo importante aquí sería notar la distinción entre la compulsión de repetición freudiana y el automatismo de repetición. Si bien hay cantidad de aristas que pueden surgir de estas argumentaciones o abstracciones y de todas ellas se pueden obtener consideraciones de forma lógica, propongo agregar una nueva interpretación de la pulsión de muerte. En ningún caso, como os podéis imaginar, el propósito es sustituir estas definiciones anteriores. El objetivo simplemente es iluminar algunas problemáticas que creo que éstas dejan en la oscuridad y que considero que pueden ser interesantes para nuestra sociedad y también incluso novedosas. Es una propuesta, ¿esto qué quiere decir? Que hay que presentarla, ver si sirve y para ver si sirve lo que hay que hacer es aplicarla como modelo. Veremos si se puede llegar hasta ahí. El punto de partida son los dos siguientes interrogantes. El primero, me pregunto, ¿son deseables los dualismos en la teoría psicoanalítica? Y el segundo,
cuál es la idea de la muerte en Lacan. Voy a presentar muy brevemente una respuesta, la voy a ensayar a estos dos interrogantes y a partir de ahí, a ver qué modelo sale y yo voy a concluir en el campo de mi investigación muy brevemente, pero que yo creo que también se puede aplicar a otros campos de problemas. ¿Cuál es el tema? Tal como lo indica el título, más allá del principio del placer, donde aparece por primera vez en Freud la pulsión de muerte, se trata del problema del principio. Es decir, ¿qué es el problema del principio? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos cambia? Dicho en un sentido un poquito más formal, ¿qué nos causa? ¿Qué nos determina? Con la teoría de Lacan sabemos que para responder estas complejísimas y con mucha tradición preguntas, no podemos apelar a los ideales sociales, tampoco a la energía sexual de la sustancia viva y tampoco a la corteza prefrontal del cerebro, ¿no? Es un tema que considero que ha sido muy trabajado en nuestra sociedad, además desde muchas perspectivas distintas y muy interesantes, pero no por ello considero que debamos declinar la pregunta. Hoy voy a introducir un nuevo enfoque, como os he comentado, desde la filosofía de la ciencia. O, ¿por qué abstenerse?, como yo creo que realmente podría llamarse, filosofía del psicoanálisis. El propósito es presentar una respuesta, ensayarla a esta cuestión que considero problemática y muy compleja, con dos objetivos, con un compromiso, o con dos compromisos, mejor dicho. Uno, con el materialismo filosófico y otro con las ciencias matematizadas. Es decir, de forma no necesariamente científica, pero sí que sea coherente con los principios de la ciencia moderna. Voy a leer ahora 3 citas, si puedes pasar de diapositiva. Están primero en castellano, después en portugués. Yo creo que las leo en castellano y se proyectan en portugués. Estas 3 citas, que las voy a leer ahora y después más o menos desarrollar, es donde se apoya mi argumento, de dónde sale. Las 2 primeras yo creo que las vamos a conocer todas, y también es lo interesante, ¿no?, de leer citas conocidas. La última, en cambio, creo que puede resultar desconocida. La primera es Freud, 1920, Más allá del principio del placer. Dice: la meta de toda vida es la muerte y, retrospectivamente, lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo. En algún momento, afirma Freud, por una intervención de fuerzas que todavía nos resulta eternamente inimaginable, se suscitaron en la materia inanimada las propiedades de la vida. Después podemos pasar a la siguiente cita, después las voy a ir comentando brevemente. También creo que es un hit, creo que es muy conocida. Lacan, 1960, Posición del inconsciente. Dice: el significante como tal, al tachar al sujeto de primera intención, ha hecho entrar en él el sentido de la muerte. Afirma: la letra mata, pero lo aprendemos de la letra misma. Por esto es por lo que toda pulsión es virtualmente pulsión de muerte. Esta sería, ¿no?, la parte muy conocida de esta cita. Y finalmente, la tercera cita, Quentin Meillassoux, 2012. La primera en 1920, la segunda en 1960, la tercera 2012, más o menos hay 50 años de diferencia entre cada una, un siglo en total llegaríamos a abarcar. Dice Meillassoux, se pregunta: ¿podemos encontrar que la capacidad de las matemáticas nos da acceso al reino de la muerte? Y entonces regresar para contar a los vivos los descubrimientos de nuestro viaje. Y afirma: el principio del materialismo es infernal. Bueno, este era el título de la presentación, Pulsión de muerte, el principio infernal del materialismo, que obviamente resuena, ¿no?, la famosa, Lacan cuando afirma que el circuito infernal de la demanda. Bueno, vamos con la cuestión de los dualismos. Con base en estas citas, en estas 3 citas, propongo la siguiente hipótesis de trabajo, que creo que en un principio puede sonar extraña, pero bueno, la voy a intentar defender. Para pensar la práctica psicoanalítica de forma matematizada y materialista, son necesarios dualismos por doquier. Esto es lo que yo propongo, recuperar, diría, la idea del dualismo.
La mayoría, por esto decía que puede sonar extraño, la mayoría cree que el materialismo se funda en un monismo. Por ejemplo, que todo es res extensa, es decir, que todo es físico, porque la res cogitans, el espíritu, el alma, es inexistente. Esta, ¿no?, sería la posición clásica de un materialista. Dicho en un sentido más moderno, la subjetividad estaría determinada finalmente por el cerebro. Por el cerebro concebido de forma, de forma material en este sentido, ¿no?, el cerebro anatómico. Está claro que este reduccionismo naturalista no nos sirve a los psicoanalistas, al menos a los psicoanalistas lacanianos. Es decir, no concebimos el análisis del sujeto como una propiedad, el sujeto que yace dormida en la naturaleza y que nosotros, en un análisis, tendríamos que despertar. Ahora bien, el reverso de este naturalismo, el monismo significante, o, ¿por qué no?, el materialismo lacaniano, que se puede interpretar de muchas formas, también considero que es un reduccionismo. Es decir, que todo es discursivo o que la única sustancia existente es la gozante, puede ser un reduccionismo. Recuerden, y por esto lo había dicho antes, el enfoque que traigo hoy no es desde la técnica psicoanalítica o la práctica, es decir, no vengo a cuestionar que en la clínica se trabaja con significantes o que se trabaja con discursos o que hay síntomas cuyo origen es ideativo u obsesivo. No es esto que vengo a cuestionar. Lo que propongo es un ejercicio de filosofía de la ciencia, es decir, interrogar la teoría de la causalidad que presenta la práctica psicoanalítica, porque no es suficiente solamente comprobar que los efectos en la clínica cotidiana. Es decir, hay que tener o proponer un modelo lógico que permita explicar racionalmente la determinación inconsciente y no decir simplemente, bueno, sí, el trabajo con el inconsciente tiene efectos, yo lo compruebo en mi clínica. Esto creo que estamos todos de acuerdo. La pregunta última, entonces, respecto a la pulsión de muerte, es ¿cómo justificar que el inconsciente, instancia de letra, el inconsciente lacaniano, determina el cuerpo orgánico o fisiológico? Esto es lo que yo propongo, o para leer hoy la pulsión. Es decir, lo que vengo a proponer es que, como novedoso, que esto no pasa... Esto no sería rechazar el dualismo clásico, mente-cuerpo, sino interpretarlo de otra forma. Vamos a llegar ahí, o voy a intentar llegar ahí. Volvamos a la cita de Freud. Ahí afirma que la pulsión de muerte representa la tendencia de todo ser viviente a retornar al estado inorgánico de donde emergió, a través de la reducción completa de las tensiones. Quiero que de aquí solo nos quedemos con una idea, no pretendo recuperar esta cita como seriamente, eso solo propongo una idea de aquí. La idea es, no me interesa tanto la definición de un estado a partir de la libido, sino la idea de retorno o regresión a una instancia anterior, es decir, el reposo absoluto de lo inorgánico. Podríamos conformarnos con la aseveración de que la definición de la pulsión de muerte como un regreso a lo inanimado es una confusión flagrante de términos. Esto también lo afirma Lacan y no sería ningún problema porque la verdad es que peca un poquito de nostálgico o de oscurantismo. Pero el carácter de hoy es reflexivo, especulativo, con todo lo positivo que creo que tiene esto. No hay que olvidar que Freud es esencialmente dualista. Toda la teoría de Freud se fundamenta en una teoría del conflicto. Creo que casi desde el principio hasta el final. Un conflicto que sí o sí tiene que ser entre dos instancias. Lacan, en cambio, ha sido interpretado como monista por Spinoziano, también ha sido interpretado como dualista, por ejemplo, como yo voy a hacer hoy, incluso como tercialista, ¿no?, con la cuestión de la sustancia gozante. Al contrario, entonces, de lo que se espera de un materialista, hoy no rechazo los dualismos. Y creo que, sin reconocerlo de forma, sin pensarlo muchas veces, en Apola tampoco. Esta vida o muerte que presento hoy, cuerpo-mente, que es importantísimo en la tradición filosófica, pero también está sujeto-objeto, inconsciente-consciente, saber-verdad, interno-externo, incluso Freud-Lacan. También es un dualismo y se tiene que pensar cuál es la lógica que cae detrás de estos dualismos. Bueno, la cuestión del sentido de la muerte. Por muerte, no interpreten, no me refiero a la angustiosa finitud de la vida que podemos todos compartir. Recuerden la pregunta de Meillassoux. ¿Podemos encontrar que la capacidad de las matemáticas nos da acceso al reino de la muerte?
Por muerte, entonces, entiendo la ausencia de vida y subjetividad que hay en la escritura matemática. Las matemáticas, entonces, no buscarían la propiedad universal de lo existente, sino cómo luce la muerte en nuestro mundo. Es una interpretación, como he dicho, especulativa, que creo que puede ordenar un campo de problemas. Yo voy a decir a mí que me ordena. La idea de muerte en Lacan, entonces, parafraseando el libro de Koshev, la idea de la muerte en Hegel, la introduce la letra. Lacan mismo dice en la cita, la letra mata, al dar entrada a la pregunta por la estructura significante de todo lo que envuelve la vida. No obstante, quiero avisar, esta concepción de la muerte tiene una particularidad muy distinta a lo que normalmente se entiende por muerte por una cuestión muy sencilla. A diferencia de lo que el sentido común comprende por muerte, esta puede ser objeto del conocimiento humano. En plan, estaría disponible materialmente antes de la finitud de la vida. Bueno, si podemos pasar, Julián, voy a presentar una tabla. Como digo, es una tabla provisional, es para que la pensamos, para que la discutamos y para ver qué ordena todo esto. En un lado pongo vida, muerte. Por supuesto, esto remite a pulsión de vida y pulsión de muerte, como está al final, eros y tánatos. Y esto un poco, después comento la columna de en medio, un poco, no me voy a parar en cada vocábulo que pongo, no sé si apago el micro. ¿Se escucha o no? ¿No? ¿Voy con este o sigo con este? Hola, 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 hola. Es que ahora tengo dos. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Ahora sí. Bueno, perfecto, sigo. No, decía que al final presento la columna de en medio. No me voy a parar en cada término porque, nada, sería muy extenso. Pero creo que ilumina, ¿no?, dar esta lista para explicar que estoy intentando proponer cómo entender este dualismo. Aquí en vida pongo sintiente y en muerte no sintiente. Antes corroboré con Pedro que la traducción sería, bueno, no sé si lo sé pronunciar en portugués, pero la primera, y es un término que me ha dicho que está muy de moda, ¿no?, en el campo de la filosofía, donde se habla, por ejemplo, de inteligencia artificial. ¿Cómo pensar esto es sintiente y no sintiente? Por ejemplo, con res cogitan, res extensa, pero no tanto en el sentido de cuerpo-mente, sino en el sentido que también está en Descartes, pero sobre todo lo desarrolla Locke, no sé cómo se dice, cualidades secundarias y cualidades primarias. Por ejemplo, para bajarlo un poco, en vida, así como se presenta un analizante en nuestro consultorio, con afectos, sensaciones, sentidos, fenómenos psicosomáticos, inhibiciones, angustias, voluntades, pasiones. En cambio, en muerte pondríamos la letra, el matema, para pensar, ¿no?, instancias distintas. Incluso en vida el otro como una cuestión finita y en muerte el otro, así, con A mayúscula, incluso podría ser el otro barrado, como una cuestión más infinita, ¿no?, como un modelo matemático que permite infinitas interpretaciones. En vida consciente, en muerte inconsciente. Y bueno, y en medio pongo el psicoanálisis entre, ¿no?, esta función de entre que también tiene el significante o que puede tener el sujeto entre el otro, incluso el síntoma. Y después también incluso me atreví a poner, creo, sí, 2 flechas, pero bueno, esto se tendría que desarrollar más. Voy a intentar explicar qué novedad introduce este dualismo, esta forma de entender este dualismo, definido de este modo, claramente. En filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, generalmente imperan 2 principios fisicistas o fisicalistas, se denominan, respecto del dualismo cuerpo-mente, según los cuales todo lo que existe es físico, ¿no? Esto era, como decía, la posición clásica del materialista. Para mí aquí hay un problema, lo podemos aceptar como problema o no, que es que en filosofía o incluso en ciencias cognitivas, en psicología, se acepta sin cuestionar este principio, ¿no?, que todo lo que existe es físico. En cambio, nosotros lo rechazamos también sin cuestionar en psicoanálisis, rechazamos esto, y son como 2 posiciones totalmente antagónicas. Para mí, que no se cuestione este antagonismo,
Bueno, a mí me resulta problemático en el buen sentido, ¿no?, de que se tiene que investigar ahí algún modelo. ¿Cuáles son estos dos principios fisicistas que predominan en ese campo? El primero, el principio de cierre causal del mundo físico, que sostiene que para todo efecto físico existe una causa física. Y el segundo principio es el principio de exclusión causal explicativa, que dice que los efectos físicos no están sistemáticamente sobredeterminados. Es decir, que no puede haber dos explicaciones causales simultáneas que sean suficientes. Es decir, ¿qué nos dicen estos dos principios reduciéndolo mucho? Que los eventos mentales causalmente eficaces, por ejemplo, el deseo de mover un brazo y que se mueva, que sea eficaz, está plenamente precedido por un evento físico previo, ubicado en la corteza prefrontal cerebral. ¿No? Sería la explicación física del efecto físico. Ante este panorama actual, como psicoanalista, me pregunto, ¿cómo justificar epistemológicamente y ontológicamente que una instancia causal significante, el inconsciente, la instancia de la letra, que yo denomino en este sentido muerto, tenga efectos en una instancia causal orgánica, es decir, viva, el cuerpo fisiológico? Incluso, aún más, y creo que esto es muy interesante, un síntoma ideativo obsesivo solo se podría curar a partir de intervenir en el sentido, porque si recordamos la tabla, ahí donde ponemos el cuerpo orgánico también está el sentido, los valores sociales. Yo propongo que son ambas cuestiones sintientes, cuestiones vivas. O sea que en este sentido, si tenemos este dualismo, si no hay una relación de determinación entre lo muerto y lo vivo, no se podría tampoco, ya no solo el ejemplo del síntoma histérico, sino también el ejemplo del síntoma obsesivo, que es ideativo, ya tampoco se podría intervenir en él a partir de un trabajo de análisis con el inconsciente, en el sentido de letra. Bueno, en este sentido, la idea de muerte en Lacan permite rechazar estos principios y no agregar a la materia, aun cuando nos referimos a la subjetividad, una sustancia viva. ¿Por qué no queremos agregar una sustancia viva al sujeto? Porque si no, no sería matematizable. No reducir el campo de la subjetividad a la naturaleza física y caer en un monismo fisicista, pero creo que también esto nos lleva a no reducir el campo de la subjetividad o de la Blancer, creo que podría ser más correcto acá, a la naturaleza simbólica, lo que sería un monismo significante. Incluso creo que todo esto demuestra que el dualismo mente-cuerpo, aún más después de la revolución digital, de las inteligencias artificiales y así, es ya insuficiente para explicar muchos problemas. Concluyo, tengo tiempo, unos minutos. ¿Hacia dónde quiero ir con esto? Yo creo que simplemente esta redefinición, no para definir la pulsión de muerte freudiana, sino simplemente para abrir un campo de preguntas, yo creo que nos ayuda a ordenar problemas. Creo que puede servir modelo para cuestionar algunas cosas y a mí, personalmente, me abre... esto lo extraigo de la cuestión del creacionismo en Lacan. Igualmente, bueno, voy a leer porque si no ya estoy... a pesar de la reputación en este sentido, como decía, en parte merecida, de Lacan como un antinaturalista firme, sus enseñanzas, si se leen cuidadosamente al pie de la letra, permiten ubicar la interacción entre el inconsciente, instancia de la letra, y otras instancias que configuran a la Blancer, instancias vivas, cuerpo orgánico, también hemos hablado de los sentidos, de los valores, etc. La conclusión a la que yo llego en mi investigación es que desde una posición filosófica, pero también psicoanalítica, propongo que lo delimitado hasta ahora simplemente abre las puertas, o a mí me lleva a abrir las puertas, a participar del importante debate filosófico sobre el emergentismo, que Lacan denominó creacionismo. Me explico después brevemente, pero antes quiero leer una cita de Lacan que me parece muy reveladora y está en la siguiente diapositiva. Seminario 7. Dice, no es que la pulsión de muerte que Freud nos aporta sea una noción científicamente injustificable. La noción de pulsión de muerte es una sublimación creacionista, vinculada con el elemento estructural que hace que, desde el momento en que tenemos que vernosla en el mundo con cualquier cosa que se presenta bajo la forma de la cadena significante, hay en algún lado, pero ciertamente fuera del mundo de la naturaleza, el más allá de esa cadena, el ex nihilo sobre la que se funda y se articula como tal.
Entonces, lo que conocemos como creacionismo en Lacan refiere al debate filosófico sobre el emergentismo. Es verdad que las corrientes emergentistas ya nacieron más o menos en los años 30, pero hasta los años 80, ya Lacan, después de la vida de Lacan, no estuvieron muy de moda. Igualmente, puede ser que Lacan simplemente le denomine creacionismo por este barroquismo, ¿no?, que caracteriza a Lacan, pero bueno. El emergentismo, en su sentido fuerte, es un modelo que intenta explicar la interacción entre legalidades causales distintas, por ejemplo, mente-cuerpo, pero también, por ejemplo, vivo y muerto. Es decir, lo que los fisicistas rechazan, que existen legalidades causales más allá del cuerpo. En resumen, esta aproximación a los dualismos y el sentido de la muerte en Lacan permite abrir y ordenar campos de problemas que critican el carácter básico del cientificismo y su potencial unificador, pero también el reduccionismo simbólico en el psicoanálisis, sin caer, creo, por eso, en un vitalismo, y aquí estaría la parte importante. También, finalmente, permite iluminar a qué se refiere Lacan con la difícil figura de la creación ex nihilo, es decir, el regreso a lo inorgánico e inanimado en Freud, como la letra que introduce el sentido de la muerte en Lacan o el viaje al reino de la muerte en Meillassoux, proponen dualismos cuyas interacciones hay que racionalizar con modelos y no rechazar. Bueno, gracias. Agora vamos para as perguntas, comentários. Fauzi. ¿Me escuchan? Ah, sí. Bueno, primero quiero halagar a la mesa porque muy buenos trabajos, gracias por las exposiciones de ustedes. Plantean muy buenos problemas en su sentido más científico, o sea, el buen sentido de la cosa, del término, para que sigamos pensando. Pero mi pregunta va para Antoni, específicamente, respecto de la cuestión de la física. Cuando hablas de la cuestión del significante, te acompaña. Te acompaño filosóficamente, pero me quedó una duda que me parece importante para tu problema de investigación, que es, ¿con qué concepción de física estás trabajando? Porque cuando te escucho cuestionar la cuestión del origen significante, por ejemplo, el movimiento del brazo, te escucho aristotélico. Me parece que tu discurso es platónico y al mismo tiempo de la física moderna. Lo que quiero preguntar es, me parece que con los planteos que estás haciendo sobre la cuestión del origen está medio confundido, al menos para mí, no sé, para los otros, de qué concepción de física estás partiendo, porque me quedé con esta impresión de un aristotelismo que vuelve incluso a un modelo freudiano, que no sé, pero no sé si me entiendes, pero un poco por ahí. ¿Contesto o hacemos una ronda de preguntas? De acuerdo. Son muchas cosas. Más que física, porque, bueno, estaba hablando de cuerpo y ahí lo entiendo de forma fisiológica o biológica directamente. Es decir, en el sentido de que hay una cuestión de nuestro cuerpo que claramente va más allá, ¿no?, del significante, del inconsciente. No podemos reducir. Por esto decía que era desde una posición filosófica, desde una filosofía del psicoanálisis. Si hay filosofía del psicoanálisis, hubo filosofía de la física, pero bueno, se hizo muy mainstream. Pero sí es importante hablar de la filosofía del psicoanálisis porque creo que somos una institución en crisis en muchos lugares. Necesitamos justificarnos y políticamente necesitamos tener un lugar en los hospitales, en las universidades. La psicología como tal es un campo en batalla, con el buen sentido, ¿no? Para mí es positivo esto que tenga. Por esto yo creo que es necesario esta reflexión filosófica acerca del psicoanálisis. Esto es lo primero que quería decir. Después, la cuestión más que del origen,
preferiría hablar de determinación. No es tanto de dónde surge. La pregunta por el origen, y esto con las lecturas de Alfredo acerca del Big Bang, es complicadísima. Yo lo que me pregunto es el problema que siempre se ha propuesto en filosofía, y no es que se haya propuesto en Aristóteles, es que lo que se propone ahora, en casi todas las filosofías, es que para ser materialista, y yo creo que salir de una posición materialista nos haría anticientificistas, y por esto también sería un peligro, más que abandonar el materialismo y tener estas cuestiones platónicas, hay que volver a replantear qué quiere decir materialismo, es que todas las cuestiones físicas, y aquí, por ejemplo, pensando con la cuestión de los síntomas histéricos, hay algo que afecta al cuerpo orgánico, en última instancia. Y ahí ya más allá del sujeto del psicoanálisis, sino como el parler o el, no sé cómo decirlo, la persona humana, no sé cómo. Pero ahí hay una cuestión que cómo explicar esa determinación y cómo explicar sobre todo que un trabajo de análisis con el inconsciente determine ese síntoma. Y ahí hay un salto entre instancias y causalidades distintas que no queda claro filosóficamente. De hecho, que se produzca ese salto sería lo que nos podrían afirmar que el psicoanálisis no tiene una base lógica o racionalizada. Va un poco por ahí. Y después, bueno, no sé, es que me vienen muchas cosas a la cabeza, pero tampoco lo vamos hablando ahora en este espacio. No, ¿funciona ahora? Ah. Para Anthony, no me quedó claro por qué pones la letra del lado de la muerte, la letra como muerta, ¿por qué la consideras así? ¿Hay alguna relación con el signo desprovisto de sentido de Beyasu? Y por otro lado, ¿lo considera lo vivo como lo orgánico? Sí. La relación entre la letra y la muerte, sí, totalmente. Es una concepción de la muerte que no tiene nada que ver con la concepción que, por ejemplo, puede tener Freud. Yo no estoy diciendo en ningún momento que Freud, al postular la pulsión de muerte, está postulando esto. Después habría que preguntar, porque la verdad, las dos citas que he leído, yo lo veo más o menos claro en Lacan. No siempre que Lacan hable de pulsión de muerte, de instinto de muerte, se refiere a esto, pero sí que encuentro varios momentos en la enseñanza de Lacan donde se puede referir a esto, sobre todo cuando dice esto, ¿no? Que la letra mata. Y sí, hay esta cuestión, y esto era más o menos lo que quería reflejar con esta tabla que no he podido desarrollar, pero que espero en un futuro, el año que viene, sobre todo con la tesis publicada, poderlo desarrollar poco a poco, ¿no? En espacios de Apola y así. Pero sí, esta cuestión de la letra en relación con la muerte se puede pensar de muchas formas, pero sí, es por una falta de sentido, sobre todo porque sería ahí un modelo matematizado, ¿no? En este sentido de escritura matemática. Es lo que propone Meillassoux, este viaje al reino de la muerte como un viaje a la escritura matemática. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Creo que aporta mucho sentido esta diferencia entre sintiente y no sintiente. Pero también es algo que hay que trabajar y que no me quiero arriesgar ahora a ensayar así. Pero, y lo de las cualidades secundarias y primarias. Pero sí, y después habría que preguntar también la diferencia entre letra y significante, ¿no? Que pongo yo en un entre el inconsciente como instancia de letra y entre todas estas cuestiones vivas que serían el afecto, las sensaciones, los sentidos. Bueno, he puesto una lista. En relación con esto, con la otra cuestión, lo vivo no es únicamente lo orgánico. Lo vivo es todo esto que no sería, que no estaría matematizado como tal, que no pasaría por un modelo formal. Está la cuestión orgánica, y aquí es un modelo, por esto decía que es un modelo y una propuesta para pensar algunas cosas. ¿Cómo puede ser que dentro de lo vivo quepan tantas cosas? Bueno, esto es la gracia de la especulación a veces, pero entran en este sentido más orgánico, el cuerpo orgánico, para poder pensar el síntoma orgánico, sean síntomas histéricos, pero sean también fenómenos psicosomáticos, por ejemplo, pero también entra, por ejemplo, los valores sociales y las ideas, como algo sintiente, como algo que no tendría un trasfondo, una causalidad puramente formalizada y matematizada. En filosofía de la mente esto es muy famoso como el problema de los qualia. Es decir, ¿existe la mente o es todo cerebro?
Es un problema, se llama el problema difícil de la conciencia. Es un problemón porque la mente tiene una causalidad distinta que el cerebro. ¿Por qué? Porque hay cualidades sensoriales que las matemáticas nos podrían explicar. Por ejemplo, ¿cómo percibes el color rojo? Esta simple pregunta lleva una de problemas a la filosofía de la mente incesante estos últimos 50 años. Y sería un poco, ¿cómo explicar esto? Una forma es decir, no hay mente, no existe la mente, que sería un poco en relación a no existe el sujeto, cosa que nosotros no podríamos aceptar nunca, pero otro es proponer que hay emergencia de la mente, que de una causalidad física puede emerger otra legalidad con otra causalidad que es la mente. Esto es lo que no entraría en la concepción fisicista de la naturaleza. Lo que yo aún me atrevo más a proponer es que no solo puede ser que desde el cerebro emerja la mente, también la mente cómo cambia el cerebro. Y después esto se tendría que... Es un modelo que, como tiene más tradición, para mí resulta más fácil de explicar. Que de esto nos puede ayudar a nosotros psicoanalistas en el modelo lacaniano a pensar. Era un poco lo que quería presentar. ¿Algo más? Nossa, Karina. Un comentario para Tony. Tony, yo estaba trabajando este tema también de la pulsión de muerte, pero desde otro lugar. ¿Se escucha? Sí. Creo que acá se escucha mejor. Más cerca. Estaba trabajando este tema. Estuve en una conferencia en Nueva York sobre este tema, una psicoanalista presentando sobre pulsión de muerte y la guerra. Y, por supuesto, hizo la clásica, que es decir, voy a hablar de Lacan, termino hablando de Freud y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, y me puse a leer un poco y me encontré con una cita, que ahora no la tengo donde la leí, pero que Lacan dice que la pulsión de muerte es el suicidio frente a la operatoria del yo. Es como el suicidio del sujeto frente a una operatoria del yo. Y lo que yo estaba pensando es que Lacan propone la muerte del sujeto. Y, por ejemplo, muerte del sujeto como lo ves en una esquizofrenia, estado catatónico, ¿no? Y lo que estoy intentando pensar es que la muerte del sujeto para Lacan es cuando el sujeto aparece en el lugar de objeto. Eso lo podés ver en diferentes estructuras clínicas. Lo podés ver en una esquizofrenia, reducido a un objeto. Lo podés ver en la posición masoquista, reducido a un objeto sin palabra. Y como ejemplo, estoy trabajando Baby Reinder en el momento que él vuelve a ser abusado. ¿Por qué? Eso sería la muerte del sujeto cuando vuelve a ser abusado, porque es un sujeto convertido en objeto de un fantasma. Y ese fantasma es una gramática, y eso es la pulsión para Lacan. Para Lacan la pulsión es ser abusado, sin sentido, ¿no? Entonces, lo que estoy pensando yo como pulsión de muerte es un sujeto actuando una escena en el lugar de objeto sin palabras, ¿sí? Sí, otra vez son muchas cosas, y gracias, realmente es interesante y me alegra, ¿no?, que esto te saque temas. Solo te estaba escuchando y pensaba, ¿por qué no la muerte en vez del sujeto, de la blancer o del parlet? Y porque ya pensarlo como sujeto ya se puede pensar como una muerte, o incluso como objeto, y ahí ya tendríamos el fantasma. En plan, como este modelo de sujeto y de objeto hayan, ¿por qué no pensarlo como modelos muertos? Es que suena realmente mal, lo de decir muertos y vivos. A lo mejor tendría que haber hecho todo hablando de sintiente y no sintiente. No lo sé. Es solo una idea muy iniciática, pero sí, muy interesante. Alfredo. ¿Alfredo? Sí, hola. Tony, me parece que hay una consideración a hacer para complejizar o enriquecer tu propuesta. Si, por ejemplo, recién decías, mente existe, ¿no? Y lo dabas por entendido. Lo que en inglés sería mind. No es lo mismo mind en inglés que mente en español. Ya se podría escribir un libro solo de ese problema. Pero mente existe hace 50 años. Hace 200 años no existía la mente. Nadie trabajaba con mente, no había ningún laboratorio trabajando con mente. Me da la impresión que entre cerebro y lenguaje hay un empobrecimiento de los términos de análisis,
porque hace falta considerar discurso, que no es ni cerebro ni lenguaje. Decir lenguaje es decir siempre, todo, pero sujeto tiene fecha, siglo XVII, cualquiera, siglo XVIII. Pero no solamente eso, sino Mitteldebrot y un cachito más, o sea, un lugarcito así en el plan. Surge el sujeto, surge muerto, etcétera, etcétera, etcétera. Me da la impresión que cerebro, lenguaje, monismo significante, fisicalismo, bueno, obvio, son distintas designaciones que abren distintas oposiciones, pero groseramente hablando, me parece que es una reducción que no permite alojar problemas. Y aprovecho para hacer como un bucle medio burlesco. La filosofía de la ciencia tampoco existió siempre. Tuvo un nacimiento, empezó. Y antes, y qué sé yo, no sé cómo decirlo, pero no había. De hecho, tampoco ciencia en el sentido moderno había. Uno podría decir, no, pero cerebro hay, el de Einstein pesaba 1,280 kilos. Bueno, pero antes del Renacimiento ni cerebro había. Y esos son fenómenos discursivos. Entre física y lenguaje no tenemos cómo anotar los efectos discursivos. Sin anotar los efectos discursivos, el mundo del discurso, no sé tampoco yo cómo decirlo, ¿no? No tenemos cómo poner al psicoanálisis, ya que quizás sea como el colmo de los efectos de discurso. Sí. O sea, algo así como Viena 1900. Hay un fenómeno en la historia de la humanidad, muchos, pero hay uno que se llama Viena 1900. Y no es ni físico ni lingüístico, de discurso. Totalmente. Y bueno, ya esta idea de emergencia es útil, ¿no? Para pensar, 50 años no existía la mente. De todo modo, cuando se dice que la mente existe, quiere decir que hay un modelo causal, que se puede denominar mente, que tiene efectos, o sea, que ya es una idea abstracta. Pero después, sí, claro, no existía y antes estaba el espíritu, ¿no? Digo, el espíritu es otra forma de designar otras cuestiones. Yo cuando traigo aquí la idea de emergencia, que es de otro modelo que se toma desde la filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas, a mí no me interesa recuperar el concepto de mente, pero creo que explica muy bien, es un concepto muy válido para pensar muchas cosas y creo que entender, volver a leer todo, cuando Lacan dice creación ex nihilo, como emergencia ex nihilo, después el problema del ex nihilo es otro, porque ya es emergencia de la nada. Hay que ir por partes, primero creación y después de la nada. Pero bueno, a mí me abrió muchísimo el campo. Pero bueno, esto es lo que tengo ahora para decir. Ok, vamos encerrar a mesa e seguimos para a próxima.